Tenemos en pantalla un mapa y la pregunta es la siguiente, ¿no? Este mapa se encuentra formado por 3 países. ¿Cuáles son? Manito levantada, te escucho. Watanabe, te escucho, Watanabe. Perú, Bolivia y Brasil. Muy bien, Watanabe, excelente. Perú, Bolivia y Brasil. Ahí está entonces, ¿no? Este mapa se encuentra formado por 3 países. Muy bien, el alumno Watanabe. Y esos países son Perú, Bolivia y Brasil. Perfecto, Watanabe. Profesor, ¿y por qué menciona eso, profe? Bueno, básicamente porque el tema que vamos a desarrollar el día de hoy involucra a esos estados, involucra tanto a Perú, Brasil y Bolivia, básicamente, ¿ya? Entonces, el tema de hoy está vinculado a ¿qué? Vamos a ir justamente a la portada. Estamos en la semana número 3. Semana número 3, el tema de hoy es vertiente de Madre de Dios en primero de secundaria, ¿ya? Vertiente de Madre de Dios. Es un tema que hace referencia a la lectura que se ha compartido en el grupo de WhatsApp y que se pidió que tú puedas subrayar, leer y que eso se va a trabajar el día de hoy. Vertiente de Madre de Dios. Bueno, para entender este tema hay que ir al título de la clase. El título de la clase, profesor Luis, hace referencia a lo siguiente. A ver, ¿ya? El título dice Cuenca de Madre de Dios. Profesor, ¿y qué cosa es cuenca y por qué decía al inicio vertiente? Lo que sucede, vamos a ir justamente a compartir acá la lectura. Esta es la lectura que yo he compartido, ¿no? Lo que sucede es que en el Perú existen 3 grandes vertientes, ¿ya? O mejor dicho, 2 grandes vertientes. Voy a colocarlo por acá. En el Perú existen 2 grandes vertientes. Existen 2 grandes vertientes. Una de ellas es la del Pacífico y otra de ellas es la del Atlántico. Profesor Luis, ¿qué significa la palabra vertientes? Es decir, son aquellos lugares donde las aguas de los ríos van a terminar, ¿no? Por eso dice vertiente. ¿Por qué? Porque los ríos van a vertir sus aguas ahí. Si tú miras el mapa del Perú, como aparece en pantalla, te vas a dar cuenta que el Perú básicamente está rodeado por el lado occidental, por acá, mira, por el lado occidental está rodeado por el Océano Pacífico. Y si tú miras el lado oriental, vas a ver que acá está el Atlántico. Pero uno dice, profesor Luis, pero los ríos solamente desembocan en el Pacífico. ¿Por qué, profesor? Porque para el Atlántico no, porque por ahí está Brasil. Escucha, mira, muchos ríos desembocan en el Pacífico, ¿no? Muchos ríos. Pregunta a ver si tú recuerdas, manito levantada o en el chat. ¿Cómo se llama cuando un río desemboca afuera de su territorio? ¿Cómo se llama cuando un río desemboca fuera de su territorio? Mano levantada o en el chat. Tiene un nombre, yo lo he mencionado ya alguna vez. ¿Cómo se llama cuando un río desemboca fuera de su territorio? Fuera. Fuera de su territorio. ¿Cómo se llama? Por ahí nadie recuerda. ¿Cómo se llama cuando un río desemboca fuera de su territorio? André Tello me escribe Cuenca. No, no te vayas a olvidar, ¿ah? A ver, por acá. Cuando un río desemboca fuera de su territorio, afluente tampoco. Cuando un río desemboca fuera de su territorio, se llama exorreico. ¿Ya? Profesor, Exorreico. yo le dije yo. Muy bien. Bueno, escribiste, ¿no? Ya está. El río se llama exorreico. ¿Ya? Recuerden que tienen que tratar de levantar la mano, participar, pues antes que yo dé la respuesta. Entonces el río se llama exorreico. ¿Ya? Cuando un río desemboca fuera de su territorio, se denomina río exorreico.
Entonces, muchos ríos que desembocan en el Pacífico son definitivamente exorreicos, ¿ya? Pero hay ríos que desembocan en el Océano Atlántico, como es el caso del río Amazonas. El río Amazonas desemboca en el Atlántico. Por eso que se dice que el Perú tiene dos grandes vertientes. Una vertiente el Pacífico y otra vertiente el Atlántico. Sin embargo, existen también otros lugares donde los ríos pueden desembocar. Y justamente a esos lugares que no son tan grandes se les llama cuencas. Y una de esas cuencas es la que aparece en el mapa. Y esa cuenca es la que vamos a ver en clase. Cuenca de Madre de Dios. Profesor Luis, entonces, cuando me pregunten a mí qué es una cuenca, ¿yo qué debo responder? No te preocupes que te voy a explicar acá. Cuando te pregunten a ti qué es una cuenca, mira, vamos a ponerlo por acá, voy a minimizar, ya está. ¿Qué es una cuenca? Te pueden preguntar, ¿no? Entonces, ¿qué es una cuenca? ¿Ya? Esa es una pregunta que te pueden hacer. ¿Qué es una cuenca? Bueno, una cuenca nosotros lo podríamos definir como un sistema. Una cuenca se puede definir como un sistema, ¿no? Es un sistema que se forma desde el nacimiento del río hasta su final, posterior final. Y al final de un río se le llama desembocadura. Recuerda eso, ¿ah? ¿Qué es una cuenca? Es un sistema que se forma desde el nacimiento del río hasta su posterior final. Y al final se le llama desembocadura. Por ejemplo, profe, tenemos acá lo siguiente, ¿no? Vamos a ir por acá, un momento. Entonces te preguntan, ¿qué es una cuenca? Tú respondes, ¿no? ¿Qué es una cuenca? Una cuenca es un sistema que se forma desde el nacimiento del río hasta su desembocadura. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que tenemos acá unas montañas, ¿no? Unas montañas. Y que en esas montañas hay unos glaciares. Y que en esos glaciares se forman unas lagunas donde nacen los ríos, ¿no? Entonces, estos ríos nacen en las partes altas de una montaña o de un nevado. Y al empezar a nacer y al recorrer, se le llama curso, ¿no? Estos ríos forman un curso hasta que van a terminar en el océano de repente, ¿no? Pueden terminar en el océano o de repente pueden terminar en otro río mucho más grande. De repente pueden desembocar en un río mucho más grande. O de repente con el tiempo se van a ir secando y no desembocan fuera del territorio. Entonces, a todo ese recorrido que realiza este río se le llama cuenca. ¿Sabes por qué? Porque a lo largo de todo su territorio, de ese río, muchas veces van naciendo ríos pequeños, van naciendo ríos pequeñitos. Y además de ese río, se puede aprovechar, profesor, para generarse biodiversidad. Se van formando áreas verdes, ¿no? Bosques, como los que vamos a ver en la Amazonía peruana. Entonces, cuando te pregunten, ¿qué es una cuenca? Una cuenca es un sistema que va a formarse desde el nacimiento de un río hasta su posterior final o desembocadura. Eso es la palabra cuenca, ¿ya? Entonces, profesor, recordar que la mayoría de ríos nacen en montañas, nevados. Cuando desemboca en el océano, se le llama exorreico, ¿no? Cuando desemboca en otro río, se convierte en un afluente, porque sus aguas, ahí está, lo voy a escribir por acá ya, cuando el río termina en un océano, o sea, desemboca, se le llama exorreico, ya, recuerda, al final de un río, desemboca exorreico. Si el río sirve de alimento a otro río, se convierte en un afluente, ¿no? Sirve de alimento a otro río más grande, es un afluente.
Y si el río con el tiempo no desemboca, sino simplemente se va secando poco a poco, se llama un río arreico, ¿no? Y si el río no desemboca en el océano, sino desemboca de repente en otro río, se le llama también endorreico, ¿no? Desemboca dentro del continente. ¿Ya? Entonces una cuenca es un sistema que se ha formado desde el nacimiento del río hasta su posterior desembocadura. Pregunta, ¿hasta ahí se entendió todo? ¿No se entendió? Te escucho, te leo. Sí, profesor, sí se entendió. Sí, profesor, sí se entendió. Muy bien, Sí, profesor, sí excelente. se entendió. Es muy bien, Cristian Reyes. Te voy a poner un punto, ¿ah? Muy bien, qué bueno. Entonces vamos a borrar esto de acá. Excelente, Cristian, ¿eh? En el chat me escriben en los comentarios también se entendió. Me regalan un like también. Gracias, muchachos. Le voy a poner un punto ahí. Muy bien, entonces por acá. Vamos a ver Cuenca de Madre de Dios. Entonces tenemos el propósito de esta clase. Identificar la característica o las características de la cuenca de Madre de Dios. Para poder conocer mejor esa cuenca, vamos a ir acá, ¿ya? Profesor, ¿por qué el libro lo llama vertiente? Bueno, recuerda que Madre de Dios es un territorio muy grande, por eso es que también se le llama vertiente, o como menciona acá el libro, ¿no? Cuenca, dice, ¿no? Vertiente o cuenca. Entonces yo lo voy a aclarar porque de repente por ahí un alumno se confunde en el examen y dice ya, ¿por qué se llama vertiente? Vamos a ver, se llama vertiente, vertiente dos puntos, porque sus aguas se vierten, ¿no? Se vierten sobre un río. En este caso, las aguas de la vertiente del Madre de Dios se van a vertir sobre el río Amazonas, ¿no? En este caso, ¿dónde terminan las aguas del río Madre de Dios? En el Amazonas. ¿Y por qué se llama cuenca? Bueno, lo he explicado, ¿no? Un sistema que se forma a partir del nacimiento de un río hasta su desembocadura o final. Muy bien, entonces vamos a empezar con la lectura. 1. A ver, lea fuerte y claro. Yo voy a escoger ahora, ¿ya? Rubí Chávez, empiece la lectura fuerte. Rubí Chávez. Rubí Chávez. No está. Yo. Lea la lectura Sharet Gabriela. Sharet o Shariz, lea la lectura Shariz. Shariz, no está Shariz tampoco. Ahora lea la lectura Sheris Casimiro. Tampoco está Sheris. Lea la lectura Michelle Reyes Guerra. Es una subcuenca, la vertiente de Madre de Dios, es una subcuenca de la vertiente del Amazonas que recorre la mayor parte del territorio regional de Madre de Dios para desembocar al final en el río Amazonas, en territorio brasileño. Muy bien, entonces recuerda, cuando hablamos de la vertiente de Madre de Dios, vamos a hablar de todo el recorrido que hace ese río llamado Madre de Dios, desde que nace hasta que desemboca. Pregunta de la lectura, comprensión de lectura. ¿Dónde desemboca el río? Graciela Alca, te escuchamos. En el río Amazonas. Muy bien, pero recuerden un dato importante, ¿ah? Desemboca en el río Amazonas, pero en la zona brasileña, ¿ya? No en la zona peruana, en la zona brasileña. Eso también hay que tenerlo presente. Desemboca en el río Amazonas, pero en la zona brasileña. Yo estuve Eso, por allá. Profesor, una ya. pregunta. Profesor, Sí, te escucho. soy Aguirre, una pregunta. ¿Qué pasa? En Amazonas también hay pesca? Claro que hay pesca. ¿Por qué no puede haber pesca? Hay extracción de recursos
Profesor de agua dulce. ¿Qué pasaría que, profesor, si los ríos ya no, ¿cómo lo puedo decir? Si en los ríos ya no hay agua, Bueno, eso generaría una gran mortalidad de peces y por ende afectaría a la población. ¿dónde tiene que ir para conseguir la pesca? Porque bueno, la población tendría que migrar, o en este caso, la situación sería mucho más complicado para ellos, porque las poblaciones locales de la Amazonía peruana viven de ese tipo de pesca, de la pesca fluvial, que es la pesca que se desarrolla en los ríos. Muy bien. Entonces, desemboca. Profe, no lo escuchamos. Profe, no se escucha. Profe, no se le escucha. Sigue la lectura Diego Huerta. Características: nacimiento, cordillera Vilcanota, origen pluvial, glacial y manantial, desembocadura en estuario, caudal muy caudaloso y torrentoso, navegabilidad, sí, régimen regular, curso largo, cuenca exorreica. Muy bien, vamos a explicar cada uno de los elementos que ha leído su compañero Huerta. Dice nacimiento, dice origen, dice desembocadura, dice caudal, dice navegabilidad, dice régimen, dice curso y dice cuenca. Recuerda que el título o el tema gira en torno a la cuenca de Madre de Dios, es decir, desde que nace el río Madre de Dios hasta que el río desemboca. Por lo tanto, profesor, vamos a conocer esas características de esta cuenca. Dejamos por acá un momento esto y nos vamos acá. A ver. Tenemos en pantalla lo siguiente, vertiente de Madre de Dios, y su compañero Huerta nos ha leído que, profesor, ¿dónde nace el río Madre de Dios? En la cordillera de Vilcanota. ¿Ya? La cordillera de Vilcanota se ubica en el departamento del Cusco. ¿Qué más, profesor Luis? Una característica de este río, Madre de Dios, es que es muy caudaloso. Profe, ¿qué significa que sea muy caudaloso? Quiere decir que presenta un gran volumen de agua. ¿Ya? El agua que presenta en su recorrido el río Madre de Dios es abundante. Por eso se llama caudaloso. Por eso que este río puede ser tranquilamente navegable. ¿Qué más? Justamente, mira, al tener mucha agua, es un río navegable el Madre de Dios. La población puede disponer de los recursos hidrobiológicos de agua dulce. Algo importante es que su régimen es regular. Ustedes saben que en la Amazonía durante todo el año hay lluvias. Entonces, la presencia de lluvias hace que nunca vamos a ver el río Madre de Dios totalmente seco. Siempre lo vamos a ver con mucho caudal. Por eso ni lo intentes cruzar, ¿ah? Que puede ser arrastrado por la corriente. ¿Ya? Y recuerda que hay algo importante. El río Madre de Dios va a desembocar de forma estuario. ¿Qué significa, profesor, que el río Madre de Dios desemboque de forma estuario? Que este río termina en un solo canal, ¿no? Estuario es que tiene un solo canal. ¿Y dónde termina? Bueno, termina en el río Amazonas, pero en territorio brasileño, ¿ya? Recuerda, termina en el río Amazonas, pero en territorio brasileño. Son algunas de las características que su compañero Huerta nos había leído. Profesor, ¿y por qué dice acá cuenca exorreica? Porque justamente, pues, termina fuera del Perú,
¿no? No termina dentro del Perú, sino termina fuera. Por eso se llama exorreica. ¿En dónde termina? En Brasil, en donde se encuentra el río Amazonas. Muy bien, vamos a seguir con la lectura. A ver, pregunta antes de seguir. ¿Esta parte que se ha explicado se ha entendido? Sí, profesor. Profesor, sí, se entendió. Muy bien, perfecto. Entonces podemos seguir. Vamos a bajar y tenemos acá un párrafo. Alejandra Padilla, siga con la lectura, por favor. El río Madre de Dios se encuentra en una zona muy húmeda de la Amazonía subandina. La Amazonía peruana explica su alto caudal. Tiene una muy buena navegabilidad, siendo navegable desde Puerto Maldonado hasta su confluencia con el Benín. Entre las muchas actividades que se desarrollan en sus riberas, destacan las plantaciones de mango y la minería de oro, además de la tala selectiva y la agricultura, que provocan serios problemas ambientales. A lo largo del río hay varios parques y reservas nacionales, en particular los parques nacionales peruanos de Manú, también declarado como reserva de la biosfera Manú, y Baguaja, Tonene, la también peruana reserva natural Tambopaca, Candamo y la boliviana reserva nacional Manapirí. Gracias. Muy bien, Padilla. Profesor Luis, entonces me dice que el río Madre de Dios es el más importante de esta cuenca, ¿sí? El río Madre de Dios es el más importante. No te vayas a olvidar, ¿ah? De todos los ríos, el más importante es el Madre de Dios. Y en su recorrido se van a formar, por ejemplo, profesor, algunos parques catalogados como nacionales por el Estado peruano. Un parque nacional muy importante es el Manu, considerado una reserva de flora y fauna en la zona de Madre de Dios. Pero no solamente tenemos el Manu, ¿ah? Sino que la población de Madre de Dios se dedica a aprovechar las riberas de los ríos, es decir, los lugares cercanos a los ríos, para plantar elementos como el mango y para desarrollar la minería, ¿no? Profesor, ¿qué tipo de minería? El tema de los lavaderos, ¿no? Recuerda que, por ejemplo, lo voy a explicar acá. Esto es el río Marañón. Esto es el recorrido del río Marañón. Entonces el río Marañón recorre, y a lo largo de su recorrido, el río va a generar algunos efluentes, ¿ya? Efluentes. ¿Qué significa efluente? Que salen del río, van saliendo del río. Entonces, Profesor, ¿por qué esos efluentes salen del río por unos pequeños canales? claro, ¿no? Efluentes son pequeños canales, ¿ya? Efluentes son pequeños canales, no te vayas a olvidar, ¿ah? Efluentes son pequeños canales. Entonces, profesor, ¿qué nos quiere dar a entender esto? Entonces, el río Marañón es tan largo, tan caudaloso, que muchas poblaciones que viven en la Amazonía se dedican a aprovechar esas aguas para formar lavaderos. ¿Qué son lavaderos? Lavaderos se le llama a la población que en esos lugares aprovecha la fuerza de los ríos para extraer oro, ¿no? Extraer oro. Lamentablemente para la extracción de oro se va a generar contaminación. Un problema de esto es la contaminación. Ese es un problema, ¿ya? La contaminación, ¿no, profesor? Porque para poder extraer los minerales, lamentablemente el río se va contaminando y matando la biodiversidad. Pero hay otro grupo de población que aprovecha las riberas de los ríos para las cosechas y siembra de mango, ¿no? Para practicar la agricultura y cosechar, por ejemplo, el tema de mango y otros frutales, Pero también hay otro grupo de población, lamentablemente, que aprovecha la formación de bosques para desarrollar la tala, ¿no? La tala es una industria que se encarga, profesor, de la extracción de estos recursos, por ejemplo, para la fabricación del papel. Recuerda que el papel que utilizamos todos se elabora a partir de la tala de árboles, ¿no? Fabricación del papel. Una industria millonaria también, ¿ya? Entonces, todo esto se va formando, profesor,
en la cuenca del río Marañón, del río, en este caso, Madre de Dios. Ahora, algo importante, muy cerca a esta cuenca está justamente la reserva del Manu. La reserva del Manu es considerado uno de los más importantes y últimos recursos que le queda a la humanidad. Ahí vamos a encontrar flora y fauna que está siendo protegida por el Estado peruano para evitar su caza y su destrucción. Muy bien, dejamos eso por un momento ahí y seguimos avanzando. Tenemos justamente un cuadro para conocer los principales ríos de la vertiente de Madre de Dios. Vamos a empezar uno por uno, ¿ya? En este caso, el río Madre de Dios. A ver, Fran Montesa, te escuchamos. Madre de Dios es el río principal y más caudaloso de la subcuenca. Se origina por la confluencia del río Alto, Madre de Dios, y el río Manu. Muy bien, Fran. Inam- Sí, siga la lectura, Graciela Alca. Anambari, también llamado Azul, nace en Puno, en el Nevado de Ananea, y en su recorrido se encuentran lavaderos de oro. Muy bien, siga la lectura, Dairon Riojas. También llamado Aguyama, forma parte de la frontera con Bolivia. Es el río más oriental del Perú en confluencia con el río Madre de Dios. Muy bien, siga la lectura, Watanabe. Tambopata constituye la última selva virgen que posee un ecosistema, un ecosistema sumamente biodiverso. Profesor Luis, ¿por qué le llaman la última selva virgen? Porque es la última o una de las pocas zonas donde el hombre no ha llegado y no ha generado minería y tala. Mira, esta es una imagen de la tala. Mira cómo quedan los bosques de la selva cuando se produce la tala. Totalmente destruidos. ¿Ya? Por eso es importante la conservación, chicos. Muy bien. Sigue la lectura, Sheris Casimiro. Manu nace en el Parque Nacional Manu en el departamento de Cusco. Perfecto. Siga la lectura, Cristian Reyes. De las piedras, también llamado Tacuatimanu, segundo río más caudaloso de la subcuenca. Muy bien. Entonces, profesor, esta imagen se llama deforestación. No te vayas a olvidar, ¿ah? Profesor Luis, ¿qué significa esta imagen? Esta imagen se llama deforestación, ¿ya? Y la deforestación es uno de los grandes problemas que tiene que enfrentar la zona de Madre de Dios, lamentablemente. Es la extracción de árboles, la extracción y destrucción de bosques. En uno, porque se desarrolla la minería ilegal del oro, ¿no? Los lavaderos que te mencionaba. Y esto genera que cada vez estos campamentos mineros, en su afán de buscar mayor metal, destruyan las zonas verdes importantes para los ecosistemas, tanto de flora y de fauna. Algunas características importantes. El Madre de Dios es el más caudaloso. ¿Qué significa caudaloso? Significa que tiene gran volumen de agua o gran cantidad de agua. Profesor, se origina por la confluencia de dos ríos, ¿no? El río Alto Madre de Dios y el río Manu. El río Inambari, también llamado Azul, ¿ya? Este río además está muy propenso a los lavaderos de oro. ¿Qué quiere decir? Que es un río contaminado. El río Geat es el más oriental. Está al límite de la frontera con Bolivia. Oriental significa que está bien al este, ¿no? Es un lugar por donde amanece primero en todo el Perú. Recuerda que el sol sale por el este. Tambopata, ¿no? Última selva virgen, no hay mucha presencia de contaminación minera ni tampoco de tala. Manu, un río que nace en el Parque Nacional que lleva su nombre en el departamento del Cusco. Y el segundo río más caudaloso es el río de las Piedras. ¿Ya? Tener presente eso, el río de las Piedras. Muy bien, vamos a dejar por acá esto y nos vamos a ir acá. Retroalimentación. Tenemos acá algunas preguntas que son bien interesantes responder. El río más caudaloso de la cuenca de Madre de Dios. ¿Cuál será la respuesta a esa pregunta? Graciela Alca, te escuchamos. Madre de Dios. A ver, vamos a ver. Muy bien, Graciela Alca, la respuesta es Madre de Dios. Perfecto. Pregunta 2. Segundo río más caudaloso. Te escuchamos, Alejandra Padilla. Río de las Piedras.
El río de las piedras, o también llamado Tacuatimanu, ¿ah? No te vayas a olvidar de eso. Tacuatimanu, ¿ya? Muy bien, Padilla. Pregunta número 3. El río Inambari también es llamado, ¿de qué manera? Hiromi Reyes. Azul. El río Azul, ¿no? Y el río donde se encuentra la última selva virgen, ¿cuál será? ¿Cuál será, Fran Montesa? Madre de Dios. Madre de Dios, no creo. Camayo, te escucho en la 4. Tambopata. Tambopata, perfecto, muy bien. Ahora, antes de retirarnos, vamos a ir acá. Bajamos y tenemos justamente esta imagen, ¿no? Ahí está. Tenemos ahí que nos piden colocarle nombres. Y yo también lo tengo por acá, mira. Ahí está. ¿Ah? Entonces, vamos a colocarle justamente los nombres. A ver, río. ¿Qué será ahí? ¿Qué nombre va ahí? A ver, te escuchamos, Alejandra Padilla. Río Manu. Río Mano. Muy bien, correcto. ¿Ah? Ahí está, el río Mano. Perfecto. Muy bien, Padilla. Siguiente. Vamos a ver por acá al costado también. Acá, Río de los, justamente, Graciela Alca, te escucho. ¿Amazonas? ¿De los corazones? No. No, Amazonas. Amazonas, no. Alejandra Padilla, te escucho. Río de los Amigos. Muy bien, Río de los Amigos. Ahí está. Eso está en la lectura. Eso está en la lectura, sino que no se han dado cuenta, pues. No se han dado cuenta. Por eso les he dado yo para que ustedes avancen y analicen la lectura. Río de las, ¿cuál será acá, Montesa? De las piedras. Claro que sí. Muy bien, Río de las Piedras. Terminado la parte superior. Vamos a la parte inferior. A ver acá, tenemos. Uy, qué fácil, ¿ah? Acá sí está facilito, ¿ah? ¿Qué será ahí? Te escuchamos, a ver. Maricielo Orbeso, te escucho, Maricielo. Río Madre de Dios. Muy bien, Río, Madre de Dios. Excelente, ¿ah? Muy bien, Maricielo. Siguiente, vamos a ver por acá. ¿Cuál será ahí? A ver, te escuchamos, Alejandra Padilla. Río Colorado. Muy bien, Río Colorado, ¿no? Río Colorete, ahí está. Siguiente, conté, ¿cuál será la respuesta abajo? Uy, qué fácil también, ¿ah? Qué fácil, facilito. Almendra Orbeso. Tambopata. Muy bien, Almendra. Excelente, a la Selva Virgen, ¿no? Uy, arriba está mucho más fácil todavía. Es con H, dice el río más oriental, ¿no? Más oriental. ¿Cuál será la respuesta ahí? Dairon Rioja Yontop. Río Eap. Muy bien, el río Eap. Excelente, Dairon Rioja Yontop. Y finalmente otro río con T. También es mucho más fácil conocerlo, ¿ah? ¿Cuál será su respuesta? A ver, por ahí. Mano levantada. Conté, vamos, vamos, yo sé que tú sabes. Alejandra Padilla, te escuchamos. Tambopata. Tambopata ya está. Ya está Tambopata. ¿Alguien por ahí se anima? ¿Alguien por ahí? Mano levantada, a ver en el chat, voy a leer por acá. El río Geat, ya está el río Geat. ¿Alguien por ahí se anima? Conté, vamos, vamos. ¿Alguien por ahí? Tingo María, no. La lectura de hoy ya lo entregué ya el día sábado, lo envié al grupo de WhatsApp al Netello. A ver, ¿nadie se anima? Nadie. ¿Por ahí algún voluntario o voluntaria? Es un río con T. Con T. Yo, profe, A yo. ver, te escucho, Watanabe. Vamos, tú puedes. El río Tambo. No, Tambo, no.
¿Cuál será? ¿Cuál será por ahí? Dairon Riojas, te escuchamos. ¿Titicaca? No es Titicaca. Bueno, a ver acá. Río Tacuatima, no, están sufriendo ya, los ayudo ya. Bueno, acá hay que corregir porque no es con T, y si siguen con T no van a encontrar respuesta, pues. Acá en realidad es el río ¿Y Palma Real. Mamari? Ya Allá. está, el río Palma Real. Muy bien, entonces ahí está terminado esa parte. Y para poder seguir avanzando, vamos a irnos acá. Tenemos acá 10 preguntas. Uy, qué facilito, ¿ah? Vamos a ver, ¿qué has marcado tú? Qué facilito. Dice, la subcuenca de Madre de Dios pertenece a la cuenca de... Uy, qué fácil. André Tello, te escucho. Pregunta 1. Amazonas. Muy bien, excelente, ¿ah? Siguiente, claro, porque el río Madre de Dios desemboca en el río Amazonas. La subcuenca de Madre de Dios nace en la cordillera. Rodríguez López, te escucho. Balcánica. Volcánica, no, hijo. ¿Cuál será? ¿En la cordillera? ¿Por ahí alguien? ¿Blanca? Levanten la mano en el chat, recuerden. A ver, Almendra, te escuchamos. ¿Blanca? No creo, ¿ah? ¿Dónde? A ver, a ver. La cordillera blanca Yo, no. A ver, te escucho, Cristian. la cordillera Guaywash. 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 Nace en el Cusco, o sea, en la cordillera Carabaya. ¿Ya? Siguiente. No es un río de la subcuenca de Madre de Dios. No es ninguno de lo que hemos hablado hoy día. Rodríguez López, te escucho. Guayaba. Claro que sí. Guayaga no tiene nada que ver con Madre de Dios. Muy bien, ¿ah? Pregunta 4. Tipo de cuenca que posee la vertiente de Madre. Uy, qué fácil, lo hemos dicho hoy día. Graciela Alca, te escuchamos. Exorreica, la C. Muy bien. Exorreica, recuerden, Amazonas en el lado de Brasil. ¿Ya? Muy bien. Pregunta 5. Río que constituye la última. Uy, qué fácil. La última ser la Virgen. Guatanabe, te escucho. No. La A no es la A. Alejandra Padilla. Tambopata. Muy bien, Tambopata, excelente. Siguiente, vamos a ver por acá. Río más caudaloso. Uy, qué fácil, el más caudaloso. Cristian Reyes, te escucho. Madre de Dios. No, madre. Marañón. Fran Montesa. Madre de Dios. Madre de Dios. Siguiente. Río que forma parte de la frontera con Bolivia. Profesor, yo dije madre de Dios. Ya, fuerte, fuerte tienen que hablar, ¿ah? Fuerte, fuerte, lo más fuerte que puedan. Tienen que gritar en el micrófono para poder escucharlos. Reyes Giromi, la 7. La D. La D, muy bien, Gea. Pregunta 8. Segundo río más caudaloso. Uy, qué fácil, también lo hemos leído, ¿ah? Graciela Alca. La de las piedras. Muy bien, excelente. Pregunta 9. Es un río de la subcuenca de Madre de Dios. Uy, qué fácil, hemos hablado bastante. Hasta hay una reserva con su nombre, ¿ah? Dairon Rioja Yontop. ¿Amazonas? No, hijito, Amazonas no. Lo hemos mencionado hoy Mano. día. Ah, muy bien, mano. Ahora sí. Pregunta 10. Régimen de la subcuenca de Madre de Dios. Uy, qué fácil, ¿ah? ¿Cómo es su régimen? Recuerde que el régimen solo puede ser de dos formas. ¿Cómo es en este caso Alejandra Padilla? Regular. Muy Regular. bien, regular. Creo que están llorando por ahí. Bueno, regular. Ya sabía. Muy bien. Entonces, chicos, ahí están las 10 preguntas. Esto lo hemos respondido y esto lo hemos respondido. Pregunta antes de retirarme. ¿Se entendió la clase del día de hoy? Sí, no, te escucho, te leo. Sí, profesor. Sí, profe, todo claro. Todo claro, profe. Claro, profesor. Muy bien, excelente, chicos. Entonces, conmigo será
hasta la próxima, creo que es feriado. Así que tengan un buen fin de semana, un buen feriado largo y cuídense mucho todavía que el COVID todavía está latente. El día primero, me parece, Día de los Muertos. Profe, ¿el lunes no hay clase? No sé, eso le van a confirmar en la semana. Cuídense mucho, un abrazo virtual. Gracias, chau, chau, nos vemos. Chao, profesor. Profesor. Chao, profe. Chau, chau.